Así que bueno, nada, empezamos. O sea que no tienen muchas ganas de hablar. Nunca han sido muy conversadores ustedes. Recuerden que el Virreinato del Perú fue creado mediante las leyes nuevas por el rey Carlos I, como lo señala la pantalla. Recuerden que las leyes nuevas fueron traídas a nuestro país por el virrey Núñez Vela, ¿cierto? Y las leyes nuevas eliminaban el carácter hereditario de la encomienda, ¿cierto? Eliminaban la esclavitud. 34. ¿Seguro, Leonardo? 1534. Es un poco extraño porque para esa época ni siquiera Lima debe haber, seguro. Mira, revísalo nuevamente porque el año que tú estás poniendo es incluso un año antes de la fundación de Lima. Lima se funda en el año 1035, antes, mucho antes del virreinato. Ahí ya sabes de qué estás hablando. Estás hablando de resistencia indígena todavía. No me molesta, es el primer botón. Mi camisa no está desabotonada, es el primer botón de mi camisa. Por si acaso. Es el primer botón de mi camisa. Tal vez haya una mala observación. Siempre es el primer botón de mi camisa. Qué raro, Leonardo. En todo caso, revísalo nuevamente, por favor. No, no, tranquila, todo bien. Yo nunca he tenido problemas con eso. No suelo, no suelo tener problemas de vestir. De vestir. No suelo tener problemas de vestir. Definitivamente no lo tengo. En todo caso, Leonardo, revísalo, como te digo, puede ser posiblemente un error, o es que tal vez hayas visto algún otro hecho relacionado con el virreinado, con esta etapa, ¿no? Pero no creo que sea la publicación de las leyes nuevas. En todo caso, revísalo, ¿no? O por último, si tienes el dato ahí, lo muestras en la pantalla o lo pones por el chat y lo revisamos. ¿Qué te parece, Leonardo? Tranquilo. Tú sabes que estamos para ayudar, ¿cierto? Ya, a ver, niños feos. Estamos hablando de que las leyes nuevas, ¿cierto?, eliminan la esclavitud de los indios, eliminan el carácter hereditario de la encomienda, establecen el virreinato y se crea la audiencia de Lima, ¿verdad? Y las causas por las cuales se crea el virreinato son las siguientes. El fracaso del sistema de las gobernaciones. Recuerden que ese fue el primer modelo de gobierno que establecen las coronas en América y a los conquistadores se les da justamente las gobernaciones, ¿no? Incluso a Pizarro y Almagro se le da a cada uno de ellos una gobernación y ya vimos lo que pasó entre Pizarro y Almagro justamente, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue la causa principal de la guerra entre ambos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la causa principal de la guerra entre ambos? Justamente lo hicimos la semana pasada. ¿Sí, Leonardo? ¿Seguro? No, la causa de la guerra. Machu Picchu, no, Alexandra. Para empezar, Machu Picchu está mal escrito, pero en fin, no, no, por esa ciudad no se peleaban. No, 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 se peleaban por otra ciudad, más cerca. Cusco, recuerden, Cusco, se peleaban por la posesión del Cusco, muchachos, no se olviden. Se peleaban por la posesión del Cusco, ¿cierto? Otro, el objetivo también es poner fin a las guerras civiles. Ya habíamos visto cómo pasó con los hermanos, con Almagro y Pizarro. Vimos que el hijo de Almagro incluso también se rebela y mata a Pizarro. Obviamente también asegurar mayor cantidad de recursos para la corona. Recuerden que estás hablando del siglo XVI y ya tu profesor de Historia Universal te tiene que haber hablado para esa época, siglo XVI, que se desarrolla una nueva sociedad en Europa, ¿cierto? Aparte de la edad moderna, se desarrolla un nuevo modelo económico llamado capitalismo. Y tu profesor de Historia Universal seguro ya te mencionó que a esa primera etapa de capitalismo se le llama capitalismo mercantil, aunque algunos le llaman etapa precapitalista, ¿no? Pero eso ya no voy a discutir, eso ya seguramente tu profesor de Historia Universal ya lo explicó muy bien. Otro
es proteger a los indios, obviamente, del maltrato. Eso es muy importante. ¿Se han dado cuenta que siempre hemos ido mencionando esto? Siempre, desde el momento en que la corona autoriza a Colón venir a América, siempre se buscó que los indios sean protegidos por la corona, que los españoles no abusen de los indios. Entonces, la culpa no es de España, la culpa no es de Colón, la culpa no es de Pizarro, la culpa es de aquellas personas que no cumplieron con las normas establecidas por la corona, que al fin y al cabo son otras personas. Entonces, estas son las causas por las cuales se crea el virreinato del Perú. ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Vamos a hablar ahora de la organización política. Y en España está el rey, obviamente el rey. No te voy a decir que es la máxima autoridad, porque es obvio que el rey es la máxima autoridad. Además, tú ya sabes, y tu profesor de Historia Universal también ya te lo debe haber explicado, que justo para la Edad Moderna se desarrolla el absolutismo, o se establece el absolutismo en Europa. Por eso se dice que el rey gobierna de manera absoluta. Y recuerda que mientras el Perú fue colonia de España, fue gobernada por dos dinastías muy interesantes. Las dinastías Habsburgo y Borbón. Y ahí está en la pantalla mencionadas cada una de estas dos dinastías. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, por favor, coge tu separata y anota lo siguiente. ¿Sí? Te voy a dictar algo muy importante. Vamos a adoptar algunas cosas de algunos reyes, ¿sí? Que son importantes que ustedes anoten. Anota por favor lo siguiente. Carlos I. Para esto ustedes y yo ya sabemos que Carlos I es Carlos V. Eso ya lo habíamos explicado en algún momento, ¿verdad? Entonces, Carlos I, escribe por favor. Carlos I, durante su gobierno se produce la conquista de América. Importante, ¿ya? Eso es muy importante. Escribe eso, por favor. Carlos I, durante su gobierno se produce la conquista de América. ¿Ok? Solo pregunta inocente. ¿Quién conquista México? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién conquista México? Vamos, señores, vamos, vamos. Ustedes han visto el Chavo, han visto la escuelita del Chavo. Todos hemos visto la escuelita del Hernán Chavo. Cortés, profe. Hernán Cortés, exacto. Muy bien, Leonardo, gracias. Entonces, si no lo sabías, por favor, anota lo que dijo Leonardo, ¿no? Hernán Cortés. Otro, Felipe II, anota también, por favor, eso. Felipe II, y escribes ahí, líder de la contrarreforma, importantísimo. Felipe II, líder de la contrarreforma. Recuerda que la contrarreforma es la respuesta católica a la reforma protestante de Lutero, ¿no? ¿Cierto? Luego es Carlos II el hechizado. Y Carlos II el hechizado, escúchenme bien, un datito, antes de seguir. Los Habsburgo tienen una extraña costumbre. Por lo menos en esa época era súper extraña, obviamente ya no la tienen. En esa época ellos se casaban con la familia, siempre se casaban entre familia, con el tío, el primo, el ahijado, el sobrino, en fin. Y ustedes ya saben biología, ya van por biología y más ya lo saben desde el colegio. ¿Cuál es el problema de casarse siempre con tu primo o con tu hermano? El hijo que tengas con tu primo no necesariamente sale con cola de cerdo, ¿cierto? Son mentiras, son bulos, ¿no? Pero si tu hijo mantiene la costumbre de casarse con la prima y tu nieto se vuelve a casar con la prima suya, ¿qué está sucediendo o qué podría estar pasando? ¿Se acuerdan cuál es el problema de casarse solo entre familia? Si te casas solo entre familia, los genes tienden a ser recesivos, ¿cierto? Eso ya lo has visto en biología, lo has visto en el colegio también. Entonces, a los genes al ser recesivos, podrían empezar a generar deformidades físicas. O, como diría tu profesor de biología, el fenotipo se invierte, ¿cierto? ¿Sí? El fenotipo se invierte. Y Carlos II es el símbolo de la deformidad. Él nace retrasado mental, jorobado, casi tuerto, medio tartamudo. Entonces, como en esa época no se podía determinar por qué nacían de esa forma, a ese señor lo vamos a denominar el hechizado. Anota lo siguiente, por favor. Anota lo siguiente. Carlos II el hechizado. Anota lo siguiente.
A su muerte, obviamente no puede tener hijos, a su muerte se produce la Guerra de Sucesión Española. Importante, ¿ya? Anota eso. A su muerte se produce la Guerra de Sucesión Española. ¿Ok? Sucesión Española. Que termina con el tratado, de, como dice la pantalla, Tratado de Utrecht. ¿Ok? Tratado de Utrecht. Utrecht, para los que no conocen, es Holanda. Correcto, o sea, una ciudad de Holanda. El Tratado de Utrecht en 1713. Se entiende que con ese tratado los Borbones de Francia entran a España y los Borbones siguen reinando hasta el día de hoy en España. El rey actual, Felipe VI, es de la dinastía Borbón. Él es Felipe VI, Borbón y Borbón. O sea, es Borbón los cuatro costados. ¿Está bien? Anota, por favor. Felipe V. Importante. Felipe V escribe. Primer rey Borbón en España. Importante. Felipe V, primer rey Borbón en España. Anota eso, anota eso. Muy importante. ¿Listo? Otro, Carlos III. Y Carlos III agrega lo siguiente. Desarrolla o aplica, si gustas, ¿no? O promueve, ¿no? Como uses. Promueve las reformas borbónicas. Eso es muy, muy importante, ¿ya? ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Promueve las reformas borbónicas. ¿Está claro? ¿Sí? Y luego vas a poner lo siguiente. Fernando VII. Fernando VII. Y Fernando VII, anota lo siguiente, se produce la independencia de Perú. Con el rey Fernando VII se produce la independencia de nuestro país. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Anotamos todo eso? Sí. Sí lo tenemos, ¿verdad? Importancia, ¿no? Son la importancia de algunos reyes que sí son interesantes que ustedes los tengan. Tarde o temprano los vamos a necesitar, así que es mejor que los vayan anotando. ¿Anotamos todos esos reyes? Sí, ya los tenemos, ¿verdad? Genial. Luego del rey, por obvias razones, el rey no puede venir a América para verificar que se cumplan las normas. Es por una cuestión lógica, ¿no? Entonces, necesitan personas que se encarguen de las colonias y que le asesoren, ¿no? Que le cuenten al rey los problemas y necesidades que las colonias puedan tener para resolverlas, justamente. Entonces, esas personas se van a agrupar en lo que se conoce con el nombre de el Real y Supremo Consejo de Indias. Como el nombre lo dice todo, ¿no? Consejo de Indias. Es un organismo encargado de asesorar al rey en asuntos coloniales, en asuntos de Indias. Por lo tanto, vamos a anotar o subrayar lo que dice ahí, encargado de la administración colonial. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Encargado de la administración colonial. Y tiene las siguientes funciones, importantísimo, ¿ya? Por ejemplo, prepara leyes. Obviamente, leyes para las indias, ¿cierto? Leyes para las colonias. Por favor, anota lo siguiente. Esas leyes son llamadas reales cédulas. Por favor, anota eso, ¿ya? Las leyes que se aplican o que se dan para las colonias son llamadas reales cédulas. No te olvides, por favor. Eso es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? ¿Lo anotaste? ¿Lo anotaste? ¿Sí? Reales cédulas. Genial. Siguiente. Supervisa la labor de los funcionarios coloniales.
¿Cómo? ¿Cómo podrías, pregunta, ¿cómo podrías tú, que vives en España, supervisar que las colonias estén haciendo lo que tú les dices o cumpliendo con las leyes que tú das? ¿Cómo podrías averiguar eso? O comprobar que lo hacen. ¿Qué tendrías que hacer, muchachos? Hola, ¿qué tendrías que hacer? Mediante el virrey. Leonardo, pero ¿y qué pasa si el virrey también? La idea es verificar a todos, ¿ah? Incluso supervisar al virrey. Hay que supervisar al virrey. ¿Cómo lo haríamos? Primero tendrías que enviar gente que vaya a América, ¿cierto? Tenemos que enviar gente que vaya a América, ¿verdad? Y esa gente que va a América va a estar un tiempo o va a estar de manera permanente. ¿Qué dirían ustedes? Un tiempo, ¿cierto? Entonces, como están un tiempo, mira, Leonardo, lo absurdo que son, ¿eh? Ellos vienen un tiempo, entonces ellos están de visita. Y como ellos hacen visitas, son conocidos como visitadores. ¿Ok? Entonces, supervisa la labor de los funcionarios coloniales a través de los visitadores. Entonces, ¿quiénes son los visitadores? Los que supervisan la labor de los funcionarios coloniales. Y el término visita, por si acaso, todavía está en vigencia en el Perú. Todavía se usa, pero a nivel de notarías. A nivel de notarías. Recuerden que el Colegio de Notarios de Lima, una vez al año, realiza visitas a algunas notarías de forma aleatoria para verificar que esas notarías están cumpliendo con las leyes o las normas dadas por el gobierno peruano, ¿no? Y que no están haciendo cosas indebidas, ¿no? Certificando cosas que no deben, en fin. Ese es el objetivo de las visitas. Y se le da ese nombre, ¿no? Visita. ¿Está bien? ¿Sí? Otro, propone el nombramiento de funcionarios coloniales, propone el nombramiento del virrey y de otros cargos también. Ellos hacen un casting, seleccionan los mejores ridículums y de los mejores ridículums escogen, envían 3 al rey para que el rey decida cuál es el Perú. Y es más, es esto, Tribunal de Justicia en última instancia. Eso sí es importante, anota eso. O subrayalo en todo caso, ¿no? Tribunal de Justicia en última instancia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Tribunal de Justicia en última instancia. Luego está la Casa de Contratación de Sevilla. Y la Casa de Contratación de Sevilla se va a encargar, como dice la pantalla, del comercio colonial. ¿Sí? Del control y el manejo del comercio colonial. No te olvides, eso es muy importante, ¿ya? Ellos, muchachos, y eso ha sido pregunta de examen también en algunas universidades, supervisan el sistema de flotas y galeones. Estás escuchando, ¿no? Supervisa el sistema de flotas y galeones. Muy importante. Y si gustas, anota lo siguiente. De manera genérica, los profesores de verbal nos dicen, ¿no? Flota, conjunto de barcos. Ya. Todo el mundo sabe que una flota es un conjunto de barcos. Pero vamos a ser algo más específicos. Flota, en el virreinato, vamos a llamar flota a los barcos que van de España a México o de México a España. ¿Correcto? Agrega eso si quieres. Flota, barcos que van de España a México o de México a España. ¿Ok? Mientras que los galeones, mientras que los galeones van de España a México, perdón, de España a Perú o de Perú a España. ¿Ya? Eso es importante. Por favor, anota eso. Van de Perú a España. ¿Listo? Van de Perú a España. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Genial. No se olviden, ¿eh? Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Y hay otras funciones más, ¿no? Como que maneja el envío de pasajeros, ¿cierto? El tráfico de personas, el tránsito de mercancías que van de España a América, ¿no? Elabora cartas, academias de navegación, en fin.
y administra justicia también en asuntos mercantiles. Importante. ¿Ok? Luego viene en América. Los cargos que hubo en América. Por favor, eso sí es importante. En América está el virrey. Obviamente el virrey ya sabemos que representa al rey. El cargo del virrey dura 5 años. Y dura 5 años en promedio, por si acaso. Eso significa que había virreyes que han gobernado más, virreyes que han gobernado menos, ¿cierto? Eso explica también el por qué en el Perú el número de el presidente gobierna justamente esa cantidad de años. Como sabemos, eso varía dependiendo del país, ¿no? Hay países en donde los presidentes gobiernan 6 años, como México, por ejemplo. En Chile también gobiernan 6 años, como Estados Unidos, que gobiernan 4 años, ¿cierto? Entonces depende, varía, ¿ok? Varía. Hablando de presidentes, recuerden que el domingo hubo elecciones en Bolivia y fue elegido el asistonto de Evo Morales, ¿no? Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante. Perdón, un minuto, por favor. Y gobierna 5 años, ¿cierto? Y que era nombrado por, o mejor dicho, propuesto por el Consejo de Indias, ¿cierto? Sí, eso habíamos mencionado. Ahora, el virrey cumple varias funciones, como los pueden ver ustedes en la pantalla. Y ahí están las funciones. Claramente, ahí esto es dato, no hay mucho que explicar acá. Esas son las funciones principales de los virreyes. Seguramente ustedes en el material de teoría que tienen debe aparecer algo similar a eso. Y si alguna de las funciones no está en tu separata, pues me dices para darte un tiempo y copiarla. Así que ustedes dirán, mejor avanzo, ¿cierto? Sí, avanzo, ¿verdad? Porque no, como ustedes nunca no hablan mucho, no son de hablar mucho, entonces me preocupa. Yo asumo que ya lo saben. Ahora, dice que es superintendente de la Real Hacienda. Eso significa que maneja el presupuesto, se encarga del presupuesto de la colonia. Así, de manera más sencilla. ¿Correcto? Es el presidente honorario de la audiencia. Significa que tiene voz, pero no voto. ¿Y qué cosa es la audiencia? La audiencia es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Anota eso. No, lo que debe estar en tu separata. Y subrayenlo. Eso es muy importante. El máximo tribunal de justicia en la colonia. Pregunta, muchachos. ¿Y hoy en el Perú, ¿cómo se le dice eso? ¿Cómo se le llama al máximo tribunal de justicia en la colonia? A ver, ayúdame. ¿Cómo se le dice? Sí. Siempre, siempre, siempre espero que respondan y nunca responden. Es la Corte Suprema, ¿sí? Es la Corte Suprema de este país, ¿ya? La Corte Suprema. Cuando el virrey deja el cargo, la audiencia le hace el juicio de residencia, es decir, que fiscaliza la labor del virrey una vez que el virrey deja el cargo. ¿Ok? Gobierna en ausencia del virrey, ahí lo dice claramente, y ahí están mencionados los tipos de audiencias, que no son tan importantes, eso no es tan interesante. Al fin y al cabo, esto ya está en la separata que seguramente ustedes deben tener. Lo cierto también es lo siguiente, muchachos. Recuerden que en esa época los juicios eran orales. Y como los juicios eran orales, los jueces solo te oyen. Por lo tanto, como los jueces solo te oyen, se entiende que son oidores. Por eso la pantalla dice que la audiencia estuvo integrado por oidores, gente que oye. ¿Está bien? Listo. Avancemos. Luego está el cabildo. El cabildo representa, dice que es el representante legal de la ciudad, el órgano municipal. Se entiende entonces que el cabildo es la municipalidad, ¿cierto? La municipalidad. Y cumple las siguientes funciones, miren ustedes. Administra justicia en bajos niveles, por asuntos de vecindad, ¿no? Fija el precio de subsistencia, es decir, esto lo que cuesta vivir en cada cabildo, ¿cierto? Crea arbitrios o impuestos,
Y hasta ahora funciona así. Y nombra a los procuradores. Los procuradores son como los inspectores municipales, ¿ok? Que de vez en cuando ustedes y yo hemos tenido que enfrentarlos, o no enfrentarlos, sino que conocerlos, ¿no? Por alguna actividad que ustedes realizan, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres ampliar tu casa, ¿no? Construir un cuarto más o hacer un piso más, tú sabes muy bien que eso necesita una autorización municipal, ¿no? Necesitas que el municipio te autorice a hacer una construcción al interior de tu casa, ¿no? Sí, eso es algo que todos sabemos, ¿no? Seguramente sus papás también han hecho eso cuando han querido construir algo más, ¿no? Entonces, el corregidor, como lo dice ahí, es la máxima autoridad de gobierno a nivel provincial. ¿Sí? El máximo gobierno a nivel provincial. Importante. Importante. ¿Ya? ¿Sí? Y tuvo los siguientes objetivos. Mira, objetivos del corregidor. Mejorar la administración local, buscar limitar al encomendero, proteger a los indios de los encomenderos, ya sabemos qué son los encomenderos y todo esto, así que eso yo no lo voy a explicar, pero me interesa sobre todo las funciones del corregidor. Y eso sí, no sé, se va a revisar tu aparato, por favor. Seguramente eso también debe aparecer ahí. Funciones del corregidor. Primero, se encarga del reparto de mercaderías. Anota lo siguiente, por favor. El reparto de mercaderías consiste en la venta obligatoria de productos. Acuérdate de eso, por favor, es muy importante. El reparto de mercaderías consiste en la venta obligatoria de productos a los indios. ¿Ya? Venta obligatoria de productos a los indios. Por si acaso, se les vende chucherías, ¿ok? Cosas inservibles, baratijas, peines, cepillos, paraguas, ¿ok? Cosas que los indios no usan, no necesitan esas cosas, pero eran obligadas a comprarlas. Y todo ese dinero que se obtiene del producto de la venta es para el corregidor. Se vende las veces que el corregidor quiere y se vende al precio que el corregidor desea. ¿Estamos bien? Y ustedes indios, si eran indios, tenían que asumir y tenían que aceptar comprarlo. ¿Sí? No podías quejarte, porque si quieres quejarte del corregidor, para quejarte del corregidor tendrías que venir a Lima. Y para venir a Lima tienes que pedirle permiso al corregidor. O sea, jamás, ¿no? Jamás eso iba a pasar. Por tanto, yo creo que ya se han dado cuenta cuál es el cargo colonial más odiado por los indios. Es más, yo que tú lo agrego, ¿no? Cargo colonial más odiado por los indios. ¿Qué más? Mira, organiza la mita. Ya sabemos que es la mita, ¿cierto? Organiza la mita, recauda el tributo. ¿El visitador no se enteraba, Rosa? Eh, digamos que en algunos casos, si se enteraba, no decía nada. Y aunque te parezca un poco absurdo, Rosa, va a haber un visitador que lo va a legalizar. Va a ser legal el reparto de mercaderías. Y eso, justamente, Rosa, va a ser una de las cosas o una de las causas por las cuales Tupac Amaru se va a rebelar. Porque justo cuando él estaba ya aquí, ya estaba en Cusco, ¿no? Estaba como todas estas ideas, el visitador que estaba aquí en Lima legaliza el reparto de mercaderías. Entonces legaliza, permite, justifica que los corregidores abusen más de los indios. Y esa es una de las causas por las cuales él decide ya rebelarse. ¿Ok? Increíble, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, te das cuenta una vez más, ahí te das cuenta una vez más, Rosa, como ya creo que todos se han dado cuenta, este sería, si quieres puedes verlo de esa forma, el origen de la corrupción en nuestro país. Pues. Exacto, ese es el origen de todo. Viene desde la colonia. Y como te lo dije, bueno, ahora te lo voy a explicar mejor. Si me das unos minutos, vamos a lo voy a dejar ahí y luego lo voy a volver a tocar de otra forma. ¿Sí? Sigamos.
Y mira, responsable de la seguridad, bueno, ya esos son datos que están en la separata, bueno, en tu separata, ¿no? No sé qué, no sé qué material estamos usando, pero supongo que en tu separata debe estar todo esto, ¿no? Luego viene el curaca. El curaca en la colonia cumple funciones distintas al curaca de los incas. El mismo cargo, es la misma persona, pero cumple funciones diferentes. El curaca, aquí en la colonia, si quieres agregarlo, desciende de la nobleza indígena. Ojo, desciende de la nobleza indígena. ¿Está bien? Desciende de la nobleza indígena. ¿Ya? Ahora, vamos a pensar, muchachos, vamos a pensar. Eh, Apreté algo que no debía y me quedé sin micrófono. Lo siento. Si tú fueras español, ¿confiarías en los curacas? ¿Confiarías en los curacas? Recuerden, ellos son descendientes de los incas o de los nobles indígenas. Obviamente no confiarías en ellos. Entonces, para debilitar a los curacas, exacto, no mucho, ¿verdad? Entonces, para debilitarlos, Rosa, creamos a los barayoks, que son personas creadas perdón, nombradas por el español, nombradas por el corregidor. ¿Y para qué sirve un barayok? Para competir con el curaca dentro de la comunidad indígena, para ver quién tiene más autoridad. Entonces, entre los dos van a estar peleando para ver quién tiene más autoridad. Y como el barayok es nombrado por el español, el barayok tiene hasta cierto punto un poder mayor que el curaca. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo esta idea, muchachos? ¿Sí? Ahora, una pregunta más. ¿Y cuando se produce la independencia? Cuando se produce la independencia, ¿cuál creen ustedes, muchachos, que pierde poder o pierde prestigio frente a la comunidad? ¿El curaca o el barayok? ¿Qué dirían ustedes? Claro, el barayok. Es obvio que el barayok pierde poder. Y el barayok, para mantener su poder, o sí, pues para mantener su prestigio, en todo caso, dentro de la comunidad, terminará convertido en hechicero, en maestro huesero, curandero, chamán, brujo. Eso explica por qué en este país existen justamente ese tipo de personas, ¿no? Existen, ¿no? Y eso es creo que para todos es obvio que existen, pues, ¿no? Porque este país es mágico, eso sí es inevitable, ¿no? En este país la magia existe, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver a los principales virreyes que ha habido en nuestro país. Como ustedes y yo sabemos, son 40 virreyes. ¿Correcto? 40 virreyes. Eh, Vamos a mencionar obviamente los más importantes nada más. Es más, voy a salir un poquito de esto, voy a dejar de compartir esto un ratito nada más. Quiero mostrarles algo. A ver, un ratito, no se vayan, ¿eh? No os desesperéis. ¿Ya? No os desesperéis. Casi 200 años de vida republicana. Repasemos algunas de las historias de ellos, algunos santos y otros no tan santos, en esta historia de virreyes. El cargo de virrey fue creado para impartir justicia, administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los indígenas en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Así, el virrey era una especie de alter ego, el vicerrey, si se quiere, del monarca español y debía velar por los intereses de su otro yo. Tan importante cargo era designado por el Consejo de Indias
aunque muchas veces el mismo rey se encargaba de elegir a su clon administrativo en las colonias. En 1544 llegó a Lima nuestro primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Y bien bajó del barco, se vio enfrascado en la rebelión de encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro. Dispuesto a no dejarse pisar el poncho, Núñez de Vela enrumbó a Quito para formar un ejército. Dice que nuestro primer virrey luchó valientemente hasta que un tal Hernando de Torres lo derribó de su caballo. Ahí mismo, los rebeldes decidieron darle curso al expediente y resolvieron que el virrey se vería mejor sin su cabeza. En 1569 llega a Lima Francisco de Toledo, el virrey que instaura la estructura formal del virreinato. Rápidamente se puso las pilas y salió a recorrer los confines del territorio con un ejército de burócratas dispuesto a reorganizar las colonias. La ciudad de Lima le debe al virrey Toledo dos importantes instituciones del mundo colonial. La primera perdura hasta el día de hoy y es nada menos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquella que se instaló en la iglesia de Santo Domingo. La segunda, por suerte, desapareció hace mucho, pues se trataba del Tribunal de la Santa Inquisición, temida institución que terminó excomulgando incluso al séptimo virrey Fernando Torres y Portugal, conde de Villardompardo y Escañuela. Fíjense pues. ¿Quién fue el último virrey del Perú? Según como se mire, los tres pueden ser. El primero fue el que capituló en Ayacucho. El segundo, tío de Flora Tristán, fue elegido por la audiencia de Cusco, pero duró menos de un mes, y el tercero se autoproclamó virrey resistiendo en el Alto Perú. El siglo XVII no fue muy distinto. Hubo revueltas, decapitaciones y ataques de piratas que complicaron un poco la gestión a los virreyes. Sin embargo, todo esto no impidió que algunos llevaran una intensa vida palaciega mientras delegaban sus labores de gobierno a criados o ayudantes. Uno de los mejores representantes de este estilo de gobierno fue Francisco de Borja y Aragón, más conocido como el Príncipe de Esquilache. Borja y Aragón llegó al Perú el 18 de diciembre de 1615 y se fue por la puerta falsa en 1621, antes de la llegada de su sucesor. Según cuentan, el príncipe de Esquilache estaba más interesado en las bellas artes y en la poesía que en el manejo administrativo de las colonias, por lo que decidió delegar esas engorrosas funciones en su criado Martín de Aced. Este terminó por convertirse en una especie de Montesinos colonial y a cambio de encargarse del gobierno, le solicitó al virrey que le deje poner una casa de juegos. El virrey aceptó gustoso, pero con la condición de que cobrara baratito nomás para no levantar escándalo. Como él tenía el nombramiento de príncipe, lo hacía muy diferente a los demás virreyes que habían gobernado hasta ese momento el Perú. Por lo tanto, vino con una corte que superaba, algunos cálculos, las 200 personas. Como el virrey era muy joven y no había tenido antes experiencia para el manejo administrativo,
como que se vio en cierta manera abrumado por la carga del gobierno y poco a poco fue relegando las responsabilidades de la administración para dedicarse a lo que a él en verdad le gustaba más, que era la vida cortesana, hacer poemas, fiestas, saraos. Dejemos de lado al virrey poeta y colmero y pasemos a hablar del virrey religioso, más conocido como Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, Cerda y Mendoza y Olé, o para los amigos, conde de Chinchón. Cuentan que el conde de Chinchón era tan religioso que ordenó que nadie pudiera abordar un barco sin antes haberse confesado y comulgado. Más allá de eso, este virrey fue bastante trabajador y al parecer no tuvo muchas quejas. Es conocida también la historia no fundamentada de que el conde de Chinchón se hizo famoso por dar a conocer en Europa las propiedades curativas del polvo de la corteza del árbol de la quina. Al parecer, la condesa enfermó de malaria y según algunos, un sirviente indígena y según otros, un jesuita, le dieron de tomar un té de la corteza del árbol con lo que se curó casi milagrosamente. Y no por nada, su nombre científico es Cinchona pubescens. Listo, ya vimos una parte de este pequeño documental, espero que les haya parecido interesante y que, bueno, lo puedan terminar de ver ustedes solos, ¿no? No les voy a pasar todo el documental porque si no, después se quejan. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este pequeño documental, esta pequeña parte del documental que estábamos viendo? ¿Qué les pareció? Y bueno, nunca. Ok, qué bueno, Diego, qué bueno. Ahí está el link para que ustedes lo terminen de ver, ¿ok? Para que lo terminen de ver, ¿no? Por su cuenta. Espero que lo hagan, espero que se animen. No. Pero en fin, vamos ahora a lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver los virreyes. Tenemos un tal Blasco Núñez Vela, y como ya lo vieron en el documental, ese fue, ya sabemos que fue el primer virrey del Perú, y él enfrenta a los encomenderos. Es más, lo vimos la semana pasada también. Enfrenta a los encomenderos, porque trajo las leyes nuevas, y ya sabemos que muere en la batalla de Iñaki. Perdón, voy a poner esto en vibrador. Yo pensé que esto ya estaba en vibrador, lo siento. Y ahora sí. Ya no nos van a incomodar más. Primer virrey del Perú, trajo las leyes nuevas y muere en Iñaquito, ¿cierto? Ya sabemos, y lo vimos en el documental también, Gonzalo Pizarro lo asesina. Ahí falta un virrey, no sé si lo tienen ustedes en la separata que manejan, o en la teoría que tienen. A ver, busquen por favor un tal Antonio de Mendoza. Debe ser el número 2 o el número 3 de su lista. ¿Aparece? Sí, ¿te encontraron en su material? No sé qué material usan, pero debería estar ahí. ¿Lo ubican un tal Antonio de Mendoza? ¿Está en el material o no? ¿No? Son tan lindos. Son tan lindos. Ok. Anota lo siguiente entonces. Antonio de Mendoza. Después de Blasco Núñez Vela, como número 2 tiene que ser ese virrey. Y ese virrey, por favor, es súper importante. ¿Ya? Anoten esto. Antonio de Mendoza. Escribe. Se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se funda durante el gobierno del virrey Antonio de Mendoza. ¿Estamos bien? Se funda la Universidad de San Marcos el 12 de mayo de 1551. No te puedes olvidar de eso, es súper importante. Primero porque tú vas a ir a esa universidad, pues, ¿no? Esa va a ser tu universidad. Entonces, tenemos que ir manejando algunos datos importantes de tu universidad. ¿Sí? 12 de mayo de 1551. ¿Ok? Ese es el virrey. ¿Quiénes eran los virreyes, Rosa? ¿A qué te refieres con quiénes? O sea, ¿quién ocupaba el cargo de virrey? Ah, sí, ya me estaba preocupando un poquito.
¿Quiénes eran nombrados virreyes? Ah, ok. Como ya te has dado cuenta, Rosa, en parte por el documental, las personas que eran nombradas virreyes eran gente, en algunos casos eran personas de carrera, o sea, gente que había estudiado para esto, gente que se había preparado para ser virrey, o sea, que había funcionarios, o en algunos casos, príncipes, como el que viste hace un rato en el documental, eran príncipes, casi todos eran nobles, o eran personas que habían trabajado ya mucho tiempo en España, en el Consejo de Indias o para la corona, funcionarios que habían destacado por sus logros, por sus capacidades y que luego, por sus virtudes, fueron nombrados virreyes, tanto de México o de Perú. Y casi todos terminaban, o casi todos conseguían un título de nobleza por la labor que realizaban. Es más, Toledo también. Toledo no, por ejemplo, Toledo no era noble. Toledo era un funcionario, una persona que hizo carrera de pequeño, ¿no? Que empezó como asistonto del asistonto y luego fue ascendiendo dentro del ministerio, por así decirlo, dentro del Consejo de Indias. Fue ascendiendo hasta que llegó a ser muy importante en el Consejo de Indias. Y de tal forma que a él lo nombran virrey. Y cuando ya está en el Perú y termina su labor, el rey de España le da un título y lo llama Conde de Oropesa. Y en otros casos eran amigos. Eran amigos, ¿sí? Amigos de la corona, amigos del rey. Y eso lamentablemente, sí, y eso pasa, ¿no? Lamentablemente tú te has dado cuenta, Rosa, que por ejemplo hoy muchos presidentes, no solamente Vizcarra, sino muchos presidentes, cuando nombran ministros, embajadores, en lugar de enviar diplomáticos de carrera, gente que se ha preparado para ser embajador, envían a ministros, amigos, ¿no? Gente que trabajó para ellos, que los ayudó, que los protegió. Y sí, sí, y eso está mal, ¿no? Obviamente eso es terrible, porque entonces, ¿para qué voy a prepararme? ¿Para qué gano yo preparándome para ser embajador si nunca me nombran? Porque prefieren al amigo del presidente, ¿no? Pero bueno, son detalles que para qué vamos a seguir comentando, si no nos volvemos hemos todos y nos deprimimos, ¿no? Y aparte que Vizcarra tiene que renunciar hace tiempo, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que era más corrupto que cualquiera de los que hemos tenido, ¿no? Un vulgar ladrón, ¿no? Un vulgar ladrón. Pero ya, sí. Ahora sí, vamos con otro virrey importante, Toledo. Ese sí es súper importante. Este virrey, muchachos, si tienen que aprenderse un virrey, es este, Toledo. Y si algún virrey les van a preguntar a ustedes en el examen de admisión, es Toledo. Siempre Toledo ha sido motivo de examen de admisión en casi todas las, bueno, por no decir en todas las universidades de este país. ¿Sí? Así que ya saben, Toledo, no sé qué tienen, pero se lo van a aprender todo lo que hizo Toledo. Toledo organizó el virreinato, esto es clarísimo, lo dice el documental que ustedes han visto. Realizó la primera visita general del Perú, es decir, viajó por todo el país a lo largo de todo el Perú era en esa época, por si acaso, era de Panamá hasta Argentina. Él viajó por tierra desde Panamá hasta Argentina y en el camino, si encontraba algún problema en el camino, alguna deficiencia, alguna situación extraña, daba una norma o la resolvía inmediatamente para que el virreinato pueda seguir funcionando. Por eso que viajó mira, 3 años duró su viaje. Qué increíble, ¿no? Pero en esos 3 años de viaje constante, de trabajo, logra organizar el virreinato, establecer normas que funcionen y que los funcionarios cumplan para que el virreinato pueda crecer y desarrollarse. Listo. Siguiente. Se establece la mita minera, él establece la mita minera, ya sabemos que es una mita, así que no voy a explicar eso. Reguló el tributo y el llanaconaje, pregunta de San Marcos hace 2 años, o 3 ya, me parece. Reguló el trabajo, ¿no? El tributo indígena, el llanaconaje. Esto ya hemos hablado varias veces, ya sabemos que es llanaconaje, pero en la colonia el llanaconaje cambia de sentido, cambia su concepto, eso lo vamos a ver luego. Crea las reducciones, importante, crea las reducciones. Y lo que tengas, abre una paréntesis y anota lo siguiente. Anota lo siguiente. Las reducciones son pueblos de indios. Son pueblos de indios. ¿Ya? Reducciones, pueblos de indios, creados para evangelizarlos, se entiende que evangelizar a los indios, para evangelizarlos
Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por conectarte. Qué bueno que nos acompañes. Creado para evangelizar a los indios, cobrarles impuestos y de paso vigilarlos, ¿no? Y de paso vigilarlos, ¿sí? Reducciones. Esas son las reducciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más dice? A ver. Ejecutó a Tupac Amaru primero, eso lo vimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada vimos eso, ejecutó a Tupac Amaru primero. ¿Verdad? El mito de Incarri, ¿se acuerdan que habíamos hablado del mito de Incarri, no? Y también, como dijo también el documental que ustedes hemos visto hace un rato, trajo la Inquisición al Perú. Trajo la Inquisición al Perú. Ya sabemos que la Inquisición eso fue un tribunal religioso, ¿no? Eso lo vamos a ampliar un poco la próxima semana. Otro virrey importante, Pedro Fernández de Castro, también conocido como el Conde de Lemos. Este virrey es muy importante, ¿por qué? Porque este virrey, muchachos, propuso eliminar la mitad de Potosí. Ojo, solo lo propuso, nadie le hizo caso, ¿eh? Pero por lo menos lo propuso, ¿no? Y también, importante, se produce la beatificación de Santa Rosa, pero no solo de Santa Rosa, también de San Martín de Porres. Mira, se produce la beatificación de Santa Rosa y de San Martín de Porres. Siglo XVII. Recuerda que Santa Rosa y San Martín son contemporáneos, ellos se conocen. Es más, la casa de San Martín está frente al convento de Santa Rosa. ¿No? Es más, seguramente muchos de ustedes han pasado por ahí o los han llevado seguramente en algún tour que han hecho por el centro, ¿no? Sí, conocen el centro, ¿cierto? Todos hemos paseado por el centro, ¿verdad? Ah, ya. Espero que sí, y que hayan pasado por la casa de San Martín de Porres, ¿no? Ah, ya, más te vale. Vale. Y sí, es una pena, ¿no? Es una pena que por pandemia la procesión se haya tenido que cancelar, ¿no? Las festividades por San Martín también se han tenido que cancelar. Terrible, ¿no? Para la gente que es creyente, ¿no? Para aquellos que son creyentes. Otro. Faltaba un virrey. Virrey Conde de Superunda. Ese virrey es muy importante. Porque cuando llega al Perú, no sé si debe estar en tu separata seguramente el virrey Conde de Superunda. Cuando llega al Perú, Lima lo recibe de la mejor manera posible. Terremoto. Y ha sido el peor terremoto que ha habido en nuestro país desde que llegaron los españoles. Grado 9. Estás escuchando, ¿no? Un terremoto de grado 9 y duró 10 minutos. Están escuchando, ¿no? 10 minutos de terremoto en grado 9. Algo terrible, algo que jamás te podrías imaginar, ¿no? O sea, si nosotros, o bueno, muchos de ustedes, ¿no? Si ustedes, muchachos, con un pequeño temblorcito de 4,5 que dura 10 segundos, ya están en la puerta de su casa cantando coreano, imagínense, imagínense lo que sería 10 minutos de grado 9, ¿no? Terrible. Y fue a las 10:30 de la noche. Y como buen terremoto, fue maremoto. Por tanto, el Callao se salió. El mar llegó hasta el aeropuerto. Estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿no? El océano, el mar, llega hasta lo que hoy sería el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta ahí llegó el mar. Qué increíble, ¿no? Y esa distancia que hay del aeropuerto al mar, a la playa, a las costas del Callao, esa distancia es una legua. En esa época se medían así, ¿no? Leguas. Por eso es que existe un famoso distrito del Callao llamado Carmen de la Legua. Es más, pregúntale a tu profesor de geografía. Ustedes llevan geografía, ¿cierto? Entonces, cuando tú llevas geografía, pues nada, le vas a preguntar a tu profesor sobre una isla llamada el Camotal. Seguro tu profesor de geografía te lo va a contar. El Camotal es una isla que está frente al Callao, pero está bajo el agua. Está bajo el agua. Pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que una isla esté bajo el agua? ¿Qué pudo haber pasado para que la isla ahora esté bajo el agua? Que el mar lo cubrió, pues.
Y hasta el día de hoy, el mar, el caudal está por debajo del mar. Es más, hay zonas del Callao, sobre todo en la punta, que todavía siguen estando bajo el nivel del mar, porque sobre las ruinas de esas calles o de esas casas se ha construido lo que hoy se llama la punta, el terminal, el puerto y todo lo demás. Es más, bueno, había un tour, porque bueno, antes de pandemia, ¿no? Había un tour para ir a bucear justamente por debajo del Callao, por las ruinas que estaban ahí. A eso se le conoce como la Atlántida peruana. ¿No habían escuchado nunca de eso? ¿Nunca han escuchado? ¿No sabían de eso? Bueno, en todo caso, cuando venga su profesor de geografía, pregúntenle, pues. Él les debe contar esas cosas, ¿no? Bueno, él debe ampliarlo, ¿no? Porque, vamos, es geografía, pues, ¿no? Eso ya es su tema. Así que nada, pregúntenle. Pero ahora que sea el próximo año, y sí, ¿no? Todo está complicado, en verdad, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, ojalá que el próximo año todo salga mucho mejor para muchos, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces ya está el virrey. Luego viene este virrey, Melchor de Navarra y Rocaful. A él le dicen el famoso Duque de la Plata. Durante el gobierno de los virreyes, y eso lo han visto también en el documental que hemos visto hace un ratito, a lo largo de la historia del Perú en la colonia, Lima ha sido saqueada varias veces por piratas, ¿no? Que navegaban por el río Rímac, entraban por el Callao río arriba por el Rímac y desembarcaban en la Plaza de Armas, saqueando el Rímac y la Plaza de Armas. Para evitar el saqueo de la ciudad, este virrey construye murallas que rodean la ciudad de Lima y el Rímac. Obviamente esas murallas ya no existen, por eso que ustedes no las conocen. Sin embargo, recuerden también que cuando Castañeda fue alcalde por primera vez, haciendo reparaciones cerca de las catacumbas, encontró las bases de las murallas hechas por el virrey. Y ahí él hizo un parque muy bonito, el Parque de la Muralla. No sé si alguno de ustedes conoce. No conoce. No conoce. Ok. Qué mal. Qué mal. No conocen. Ah, qué bueno, Diego. Qué bueno que sí, tú sí puedas conocer, tú sí hayas conocido. Miren todas las cosas que hay en Lima para ver. No les diría que vayan, porque bueno, es complicado salir ahora por toda esta situación de pandemia, pero como dice Rosa, ¿no? Ya el próximo año, espero que se animen a ir a hacer un tour por el centro de Lima. El centro de Lima es muy bonito y está para pasear, ¿no? Y aparte ahora que está saliendo el sol, mucho más todavía, mucho más, ¿no? Es más, el próximo año, aunque parece que ya van a abrir los museos, ¿no? Parece que ya lo van a abrir. Recuerden que desde hace un tiempo, desde hace muchos años, se realiza lo que se conoce como el último viernes del mes. El último viernes de cada mes en el centro de Lima se conoce como Noche de Museos. Entonces, todos los museos del centro de Lima, que son del Estado, están abiertos de noche y cuestan un sol. Las catacumbas también están abiertas, pero claro, es privado. Cuesta un poco menos, pero es privado, ¿no? Y ahí ir a las catacumbas de noche, por ejemplo, es más chévere, ¿no? No sé si alguien lo vea igual que yo, pero a mí me parece espectacular. Es más, algún tiempo, hace 2 años, 3 años, que hacían una obra de teatro dentro de las catacumbas, de noche, claro, ¿no? Me pareció increíble, ¿no? Genial. Y ojalá que esas cosas puedan volver, para que ustedes puedan ir y conocer. A mí me parece espectacular, no sé si a ustedes también. No les parece. Yo a veces hablo y pienso que nadie me escucha. Muchachos, una pregunta, ¿a ustedes les descuentan algo por no hablar? Sí, han hecho una apuesta con ustedes, ¿no? Para que no conversen por el chat, ¿no? Para que no comenten, ¿no? Sí, les pagan, les cobran menos a ustedes. No sé, es que como nunca hablan, como nunca hablan, Dios mío, me siento tan mal. A ver, te juro que cuando ustedes no me hablan, yo me siento como un profesor de química. Ahora ya entiendo lo que siente el profesor de química cuando habla y nadie le entiende. De verdad, pobrecito. Ahora, ¿el profesor de química usa pantalla o usa pizarra así como antiguo? Sí, mejor, yo también usaría pizarra. O sea, si no hablan ustedes, mejor hablo pizarra. Hablo solo en la pizarra. Me siento normal hablando de la pizarra, porque hablando de la pantalla me siento más, me siento un emo, en verdad.
Me siento un emo. Yo de verdad, yo estoy pensando en terminar de escuchar la clase, ir a la clase y escuchar Panda otra vez, de verdad. Por tu culpa voy a volver a escuchar Panda, de verdad, ¿no? Tenemos una cita en el quirófano, trasplante de corazón, ahí te va mi dolor, ¿no? Para ti con desprecio. Ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí te da mi dolor. Qué buena ese CD, qué buen CD. El primer CD, bueno, los CD de banda son muy buenos. Pero ya, regresemos a la clase y después alguien se ofende. Construye las murallas de Lima, y sí, ya está. Y luego viene otro muy famoso, Manuel Amat y Juniat. Y este señor embellece la ciudad de Lima y expulsa a los jesuitas de nuestro país. Y los expulsa porque los jesuitas promovían independencia, hablaban de independencia y fueron expulsados justamente por eso. ¿Ok? Otra cosa más. Él embellece Lima. Ahora, recuerden que esta historia de que él embellece Lima para satisfacer los caprichos de una chiquilla que era su amante, llamada Micaela Villegas o la Perricholi, es una tradición que cuenta Ricardo Palma, ojo. Es eso nada más, una tradición que cuenta Ricardo Palma. O sea, nadie piensa que lo hizo de verdad por ella, ¿verdad? Yo creo que todos aquí lo sabemos y lo tenemos súper claro, ¿verdad? Es una tradición que cuenta Ricardo Palma. Y es en base a la tradición que hay gente que esto es guerra, o que piensa que Forsyth puede ser presidente, que cree que él hizo todo por el amante. Pues, ¿no? Es un absurdo, es un absurdo. Pero que embellece Lima, claro que embellece Lima, ¿no? ¿Qué hizo, por ejemplo? Hablen, a ver, no, ya a ver, te dicto mejor, ¿ya? Construye la Plaza de Toros. Y la Plaza de Toros de Hacho es muy chévere, es muy bonita la Plaza de Toros. Es más, la Plaza de Toros tiene un museo dentro, también. Hay un museo dentro de la Plaza de Toros, que es espectacular, espectacular el museo. Y ver una corrida de toros en vivo era increíble. Ahora, este movimiento de esta gente loca, ¿no? Que piensa que, o que señala que el toro sufre y todas esas tonterías, esto pero han logrado que ya no haya corrida de toros en Lima. Pero es espectacular una corrida de toros. En Hacho era una sensación impresionante, ¿no? Con todos ahí. Espero que se animen a ir a verla alguna vez. A mí me parece impresionante siempre las corridas de toros. Me encantan, a mí me encanta mucho ir a una corrida de toros en Hacho, ¿no? Pero bueno, ahora esta gente intolerante, pues, ¿no? Esta gente loca que nos obliga a pensar como ellos, pues, ¿no? Otro virrey, Abascal y Sousa. Este virrey Abascal, muchachos, miren ustedes, construye el sueño de muchos de ustedes, ¿sí? El sueño de muchos de ustedes. Construye la Facultad de Medicina de San Fernando, a la que nunca llegarás. Tú nunca vas a ser médico, nunca vas a ingresar a San Fernando, nunca. Anda a Carrión nomás, hermano, anda a Carrión, estudia inyectables, nunca vas a ingresar, no vas a ser médico, no, mucho para ti. No sabes ni siquiera cuál es el ciclo de Krebs y vas a querer ser médico. Perdón, perdón, perdón. Pero es verdad, pues Rodrigo, o sea, Rodrigo, escúchame. Yo de chiquito quería ser astronauta. ¿Ya? Yo quería ser astronauta, pero llega un punto en el que te das cuenta que jamás voy a ser astronauta, pues hermano. O sea, sean conscientes también, pues. Ay, gente loca. Ahora, si tú crees que puedes ingresar a San Marcos a medicina, bien por ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo, a asumir el riesgo, el sacrificio? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por lograr el ingreso? Brother, genial. Vamos, te acompaño. Pero si solamente es por la moda, porque, ay, quiero ser médica y combatir el COVID, no. O sea, la gente que ingresa a San Fernando, brother, es Saiyajin. Esa gente es Saiyajin. De verdad, es muy chévere. Y todos ustedes y yo lo sabemos, ¿no? San Fernando es una de las dos mejores facultades de medicina que hay en el Perú, ¿no? Porque la otra es Cayetano, ¿no? Y el resto no cuenta. Simple, el resto no cuenta, ¿no? Un año es San Marcos, primer puesto, y otro año es San Cayetano, y están ahí que se me echan las dos para ver quién es primer puesto, ¿no? Nada que mi enamorado estudia medicina en la Rich y vamos. No, no, San Marcos o Cayetano, no hay otro para medicina. Y con todos los roches que tiene esta universidad, ¿no? Porque San Marcos tiene N roches, ¿no? San Marcos tiene N problemas. Pero con todos esos problemas, la Facultad de Medicina de tu universidad es una de las dos mejores que hay en el Perú, ¿no? Y eso no se puede negar, ¿no? San Fernando es Saiyajin. Pero tú nunca vas a ingresar.
No, te falta, mis amigos. No sabes ni siquiera qué es leyenda y vas a saber. Ahora, también crea el Cementerio General Presbítero Matías Maestro. Pregunta inocente. Ahí se construye el Cementerio General de Lima. Es el primer cementerio que hay en el Perú. Pregunta, esto es guerra. Mira, concéntrate, pregunta, esto es guerra. Si recién ahí había cementerio, antes donde se enterraba la gente. Debajo de las iglesias. Debajo de las iglesias. Todas las iglesias que habían en la colonia tienen catacumbas. Todas tienen catacumbas, por si acaso. Las únicas que se han abierto al público son las que están en San Francisco. Pero todas las iglesias que existían en la colonia tienen catacumbas. Es más, la catedral también tiene una pequeña catacumba, pequeñita, donde se entierran a todos aquellos obispos, perdón, arzobispos y cardenales del Perú, ¿no? Y cuando Cipriani muera, será enterrado debajo del altar mayor de la catedral, porque ahí funciona, ¿no? ¿Está bien? Ese cementerio, por si acaso, es museo. Ojo, ese cementerio también es museo. Es muy chévere. Y antes de pandemia, como es museo, hacían recorridos nocturnos dentro del cementerio. Así que espero que alguno de ustedes se anime a, bueno, cuando todo esto se normalice ya el próximo año, a ir al cementerio de noche, a hacer el recorrido de noche. Es más, señoritas, a fin de mes es tu cumpleaños, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya se viene tu cumpleaños, ¿verdad? Halloween, ¿sí o no? Tú que eres una bruja basura. ¿Sí? En Halloween, en tu cumpleaños, señoritas, se hacía una obra de teatro dentro del cementerio y se iluminaba el cementerio con antorchas. Y cada escena se hacía en un lugar diferente del cementerio. Entonces tú caminabas por el cementerio buscando dónde se la siguiente escena. Era muy bonito, era muy, muy interesante. Pero claro, antes de pandemia, ¿no? Espero que el próximo año, para su cumpleaños, señoritas, se animen a ir al cementerio, pues, ¿no? A ver la obra de teatro. Y la Serna, ya sabemos, la Serna es obviamente el último virrey de este país, ¿no? Y él fue derrotado por Bolívar en Junín y en Ayacucho. Listo, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que deseen saber? ¿Que deseen preguntar? ¿No tiene preguntas? No, no, no preguntan nada. No, ya sé para qué nunca preguntan nada. Mejor avanzo nomás. Hablamos de la sociedad colonial, ¿sí? Hablamos de la sociedad colonial. Y la sociedad colonial se va a dividir en dos aspectos, racial y legal. Desde el punto de vista racial, vamos a hablar de castas. Y cuando hablamos de castas, hablamos de cruces raciales. ¿Ok? Voy a mencionar solo tres principales cruces raciales. Hay N cruces raciales, pero solo tres son los que yo necesito que ustedes conozcan o manejen en todo caso. Así que nada, ayúdame con la suma, por favor. Blanco más indio, muchachos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el resultado del blanco más el indio? Gracias, siempre son muy motivadores. Ustedes me motivan un montón cada vez. Mestizo, muchachos, mestizo. Blanco con negro se llama mulato, indio con negro se llama sambo. Ahí está. Hay más cruces, como te repito, hay n por n más 1 sobre 2 cruces raciales. ¿Está bien? ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. La mezcla, en verdad, era verdad que legalmente no existían. Leonardo, ¿de quién me estás hablando? De esas mezclas, Pop, de las mezclas del mestizo, mulato y del sambo. ¿A que legalmente no existían? Claro, que solo reconocían a los blancos y a los criollos. Ya. No, sí y no. El mestizo sí. El mestizo legalmente era considerado como criollo. Desde un punto de vista legal, el mestizo sí era considerado igual que un criollo. Solo el mestizo, ¿eh? Los demás no cuentan. ¿Por qué? Porque los demás son cruces con negros. Y los negros eran esclavos. Y el hijo de la esclava es esclavo. Eso es claro, ¿no? Súper claro. ¿Está bien? Ok, siguiente. Ahora, hay otro cruce racial también muy interesante. El indio con el mestizo. La mezcla del indio con el mestizo a cholo.
¿ok? Es cholo, así se le llama. Por eso decir que todos somos cholos no es muy exacto en el Perú. Pero bueno, recuerden también que en la colonia, bueno, hasta el día de hoy, el término cholo, bueno, en la colonia era insultante, era totalmente despectivo decir cholo a una persona, pero hoy el término cholo es ambivalente, ambivalente. Puede ser un insulto, y de hecho es un insulto muy fuerte, pero también puede ser una expresión de cariño. Por ejemplo, todos tenemos aquí, muchachos, señoritas, una amiga tonta, ¿cierto? Una amiga estúpida a la que nos da ganas de golpearlo o de golpearla, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú le dices que te vas a comprar un DVD, ¿no? Y la sonza te dice, DVD, ¡ay, cholazo! Es DVD. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de lo estúpido que se ve? Se ve súper estúpido, ¿sí o no? Y da ganas de golpearlos, ¿o no? Cuando hablan así. Ya, ahí está, pues, ¿te das cuenta? Cholo como insulto. Pero también puede ser cariño. Por ejemplo, eso lo usan mucho los papás, los hombres, ¿no? Cuando tienen un hijo pequeño y lo quieren abrazar, lo quieren cargar, ¿no? Y llegan a la casa y preguntan, ¿dónde está mi cholo? ¡Mi cholo! Y cargas a tu cholo, ¿no? Cargas a tu hijo. Cholo es ambivalente. En la colonia era solamente un insulto. Y recuerden que como insulto, cholo era equivalente a perro sarnoso. ¿Se imaginan, señoritas, que en la colonia tu enamorado te diga, Cholita, yo te quiero mucho? ¿Qué había que hacer con ese imbécil? Si te decía eso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que te está diciendo, sí o no? Qué increíble, ¿no, señoritas? Gracias, señoritas. Son muy motivadoras. ¡Yupi! ¡Qué motivadoras! Siguiente. Siguiente. Por eso tu enamorado te engaña. Ahora entiendo por qué te engaña tu enamorado. Siguiente. Vamos. Y los indios se van a dividir en varios aspectos por la labor que realizan. Ojo, los indios se dividen de acuerdo a la labor que realizan, ¿ya? Perdón. El indio es el indio de faltriquera, que es el que paga para no ir a la mita. El indio mitayo es el indio que va a la mita. El mingado es el que se alquila para ir de manera voluntaria a la mita. El yanacona es el que hace labores agrícolas, también gratuito. Son indios, pero tienen que trabajar gratis. Trabajo, labores agrícolas. El pongo dice que trabaja en la hacienda del señor, pero me refiero a que hace labores domésticas. Ojo, el pongo es el indio que hace labores domésticas y obviamente es gratis. Eso explica por qué cuando ustedes y yo hemos estado en el colegio, todos ustedes y yo hemos leído un cuento elaborado por Arguedas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Todos hemos leído el cuento, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el cuento? El sueño del pongo. Diga sí, por favor. Son tan motivadores ustedes. Y ahora, para terminar, los negros. Vamos a hablar de los tipos de negros. Por favor, tus fantasías personales las vas a guardar, ¿sí? No vas a comentar aquí tus fantasías personales, ¿ya? Por favor, son desagradables. Está el bozal, ¿sí? El bozal es el negro que no habla castellano. Bozal. El ladino es el negro que habla castellano. Y el cimarrón es el negro que se fuga de la hacienda. Y como se fuga de la hacienda, se dedica al robo, al pillaje. Y vive en refugios llamados palenques. Y los palenques más famosos de todo el Perú están ubicados en Ica, en una provincia de Ica llamada Chincha, en un pueblito de Chincha llamado El Carmen. Está muy bien, por eso si alguno de ustedes ha ido al Carmen, se va a dar cuenta que todos los que viven en el Carmen son negros, pero negros azules. Sí, negros azules, en verdad sí. Su negritud es muy intensa. O sea, de Advíncula, más oscuro todavía, ¿no? Más oscuro. Existen dos tipos de repúblicas desde un punto de vista legal. Está la República de Españoles,
que son los peninsulares y los criollos, y la República de Indios, indios nobles e indios del común. Y yo me quiero ir ya con una idea bien simple. Los criollos eran los que, descendientes de españoles, los que ocupaban muchos cargos en la colonia y los que no cumplían con la norma. Ellos empezaron a sacarle la vuelta a la ley. Rosa, ¿te acuerdas que yo te dije un detalle? A esto me refería yo. Rosa, escúchame. Como los criollos son los que le sacan la vuelta a la ley, son los informales, son los corruptos, ¿cierto? Entonces, esta costumbre del criollo de siempre sacarle la vuelta a la ley se conoce con el término de criollada. De ahí viene la expresión que seguro tú has escuchado o estaba en tu cabecita. La criollada, ¿qué es? El que le saca la vuelta a la ley. La costumbre de siempre sacarle la vuelta a la ley. La criollada. Lo que tú llamarías, Rosa, el empresario chicha. Ojo, no es criollismo, ¿no? Criollismo se refiere a las costumbres de los criollos en cuanto a comida, en cuanto a vestido, en cuanto a conversación, en cuanto a conducta. Ese es el criollismo. La criollada es la costumbre de sacarle la vuelta a la ley. ¿Listo? Ahora sí, mucho mejor. Yo quería justo terminar la clase con esa palabra, con ese término. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante. Profesor, Señorita Emily, yo le escucho. profesor, disculpe, ¿dónde se encuentran las catacumbas en el centro de Lima? En el convento de San Francisco, señorita. Voy a apuntar. Es que el otro día estaba, pero no las encontraba. Pregunta Quería por el, visitarlos. ¿Pero pregunta ahorita está por... abierto, profesor? ¿O? Ahí sí me dejaste en el aire porque recuerda que es un museo y hasta donde tengo entendido, todavía no abren museos. Creo que los van a abrir ya, pero no sé si ya los Sí, han estaban abierto. cerrados. Exactamente. Pero me parece que ya están a punto de abrir, o creo que ya los abrieron, no sé. En todo caso, revísalo, por favor, revísalo. Y ya sabes dónde está, ¿no? En el convento de San Francisco. Eso está a 1 o 2 cuadras del Palacio de Gobierno. ¿Listo? Listo. Ok, Ah, nos ok, vamos. gracias, profesor. Cuídate. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Buenas tardes. Chau.